Precisamente quería enfatizar un poco en ese punto del cual usted habló, el desentendimiento que hubo entre los partidos políticos, entre los republicanos y entre los demócratas, para llegar a ese acuerdo, para elevar el techo pues, de la deuda de los Estados Unidos. ¿Qué análisis puede hacer usted digamos, de esa coyuntura específica? De alguna manera se impuso lo que querían los republicanos, que era únicamente un recorte del gasto fiscal, pero que no se subieran los impuestos. ¿Qué análisis puede hacer usted de eso, digamos, de acuerdo al conocimiento que tiene, digamos, de esa situación? Bueno, yo creo que este recorte, que es un recorte de 2,1 billones de dólares en los próximos 10 años, con otros posibles recortes adicionales, pues pone de manifiesto una contradicción clara entre las diferentes mayorías que se han producido como consecuencia de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Y es curioso porque mientras, lo decía un analista muy cualificado, que mientras las disputas que se están produciendo, las protestas que se están produciendo en estos momentos en Europa son en contra de los recortes, las quejas que existen en un sector de la población de los Estados Unidos van dirigidos necesariamente a la idea de que habría que haber hecho más recortes. Yo creo que este es un tema, es un matiz interesante del problema, y lo que está claro es que los Estados Unidos pues tienen que hacer muy bien los deberes, y todo esto pues también se está manifestando claramente en una tendencia hacia una mayor introspección de los Estados Unidos. Lo hemos visto en la salida en los conflictos de Asia Central, en Irak y los problemas que actualmente tenemos en Afganistán, la situación que se ha producido en Libia, y por lo tanto pues yo creo que es una señal de alarma que ha sonado claramente y que pone claramente de manifiesto pues dos concepciones antagónicas. Veremos si, como ha pedido el presidente Obama, bueno, pues los ciudadanos de los Estados Unidos y las clases más pudientes efectivamente se pueden apretar el cinturón y prestar su solidaridad ante una situación difícil que está generando y repercutiendo negativamente en la situación económica mundial. Uno de los temas en los cuales usted tiene mayor manejo y de alguna manera, como lo decía al comienzo de esta entrevista, le permite pues, ser ese eurodiputado que mejor relación tiene con América Latina, es el que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, que llevamos mucho tiempo, se ha venido hablando mucho acá en América Latina, que podría firmarse entre la Unión Europea y el continente americano. ¿En qué medida afecta esa coyuntura económica actual? Ese miedo que existe en los mercados del mundo podría afectar que se dieran esa firma de esos tratados de libre comercio, por ejemplo, con países como Colombia, como Perú, inclusive con países del Mercosur. Bueno, yo creo que es ya casi, le diría, un tópico del discurso político que comercio es progreso y que comercio es paz, y por lo tanto en situaciones de crisis de lo que se trata es de favorecer los flujos comerciales y los intercambios de todo tipo, y en ese aspecto pues nosotros entendemos que el acuerdo multipartes que ha firmado ya la Unión Europea con Perú y con Colombia es un acuerdo que debería entrar en vigor lo antes posible para surtir los efectos benéficos que nosotros hemos constatado a la hora de valorar los resultados que hemos tenido en otros acuerdos de la misma naturaleza que hemos firmado con otros países, como es el caso de México y de Chile, y por lo tanto entendemos que ahora más que nunca pues vale la pena favorecer la entrada en vigor de este acuerdo, que precisamente tiene que ser tramitado ante el Parlamento Europeo, que sobre la base de los nuevos poderes que nos asigna el Tratado de Lisboa tiene que otorgar un dictamen conforme en cuanto no sea remitido por las otras instituciones de la Unión. Yo presumo que después de estas vacaciones de verano, del mes de agosto, el acuerdo llegará para ratificación al Parlamento Europeo inmediatamente después, y en el próximo trimestre el Parlamento Europeo se tendrá que pronunciar sobre este tema, y desde luego lo que le puedo asegurar es que el grupo parlamentario al que yo pertenezco, que es el grupo del Partido Popular Europeo, el mayoritario de la Cámara, que cuenta con 263 diputados, pues apoyará decididamente este acuerdo, por entender que es bueno para Colombia y por entender que es bueno para la Unión Europea. Y en lo que tiene que ver con los países del Mercosur, eurodiputado, ¿en qué está ese proceso de acercamiento? ¿Es posible que se firme un tratado libre de comercio con estos países, o qué obstáculos han tenido en los últimos meses? Pues mire, en la cumbre de Madrid, donde se firmó el acuerdo con Perú y con Colombia, entre la Unión Europea y Perú y Colombia, se decidió relanzar las negociaciones con vistas a la conclusión de este acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur.
Y tras 6 rondas de negociaciones, nosotros entendemos que de lo que se trataría ahora es de poner ofertas concretas encima de la mesa que superasen las ofertas del año 2004 cuando se estancó la negociación. En ese contexto me parece recordar que la Unión Europea ofrecía una liberalización inmediata de prácticamente el 100% de los productos industriales del Mercosur hacia la Unión Europea y una liberalización del 84 y pico por ciento de los productos agrícolas. Es decir, que los productos sensibles agrícolas no representarían más allá de un 14,75%. Yo creo que cuando hay voluntad siempre hay un camino, pero ya que me preguntaba usted por los obstáculos, muchas veces la voluntad política es condición necesaria, pero no suficiente, puesto que las circunstancias también mandan. Y habrá elecciones en Argentina pronto y me da la impresión de que ese puede ser un obstáculo coyuntural al proceso negociador que ya debería, como le decía, traducirse en la presentación encima de la mesa de ofertas claras y concretas. También en algún Estado miembro de la Unión Europea habrá elecciones presidenciales el año que viene y hay pues cierta inquietud porque ese acuerdo equilibrado y ambicioso que todos estamos deseando pues tropieza con algunas inquietudes en algunos sectores de la Unión Europea, en concreto en el sector agrícola. Por lo tanto, mis perspectivas en este momento pues son, digamos, de cierta prudencia y sería una pena que un acuerdo largamente acariciado que constituiría, pues digamos, la zona de libre comercio mayor del mundo, porque englobaría a más de 750 millones de personas, no pudiese concretarse por una falta, digamos, de visión política y por pensar, como decía un ex primer ministro británico, más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Vamos a hacer una pausa en el programa. Al regresar conoceremos qué opina el eurodiputado Salafranca, uno de los parlamentarios europeos que más conoce sobre la situación en Siria, sobre la situación humanitaria que atraviesa este país árabe bajo el régimen de Bashar al-Assad. Estamos en La Noche.